Buenos días. Hermoso canto, grande gozo hay en mi alma hoy. Y así con ese gozo vamos a escudriñar las Escrituras. Sean todos bienvenidos nuevamente. Gracias le damos a Dios porque nos ha traído con bien. Gracias a Dios por el clima. Dice que con este frío se mueren las enfermedades. Por eso a veces el frío debe de estar muy frío. Así como en los hospitales, para que no se transmitan las enfermedades, siempre están bien fríos los hospitales. Bueno, por medio de este frío también se acaban algunas enfermedades. Así que gloria sea a nuestro Padre Celestial, que Él hace todas las cosas para nuestro bien. Amén. A veces pensamos que es molestia el frío, pero bueno, es para una buena causa. Así que, decía el canto al final, debemos darle gracias a Dios por todo. Así que vamos a estudiar una clase. Ya bienvenidos todos nuevamente. Colosenses 3:16. Colosenses capítulo 3:16. El apóstol Pablo habla a los colosenses y les dice a los hermanos allá que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Vamos a ir a una oración para ponernos en las manos de Dios. Vamos a orar. Padre, usted que nos ha dado el privilegio de estar juntos nuevamente para aprender y conocer más de su santa y hermosa Escritura, la cual nos ayuda a crecer espiritualmente. Bendiga a cada uno de los que estamos presentes y bendiga a cada uno de los que se reúnen en las diferentes iglesias, las cuales todos juntos adoramos y glorificamos su nombre. Así también, Padre, que nos dé palabras de entendimiento para poder atender a su consejo. Y usted siga mostrando el camino que cada uno de nosotros debemos de seguir. Así le damos gracias en el nombre de Cristo Jesús porque lo damos. Amén. Amén. Hoy nuestra clase es la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Pablo la escribe a los colosenses, pero también la escribe a cada uno de nosotros. La palabra de Cristo debe de abundar también en usted y en mí. Ahora, ¿cuál es la palabra de Cristo? ¿Cuál es la palabra de Cristo? Bueno, el apóstol Pablo, hablando aquí en su carta, está concluyendo con una sección de enseñanza dedicada a que cada uno de nosotros debemos de conservar la unidad dentro de la iglesia. Pero si usted lee el versículo 12, ahí mismo, Colosenses capítulo 3, versículo 12, fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Si alguien lo quiere leer del 12 al 17. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de extrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos
y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Amén. Bueno, aquí vemos que el apóstol Pablo anima a los creyentes a que la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. Cuando la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, bueno, el versículo 15 dice que la paz de Dios va a gobernar nuestros corazones. La paz de Dios va a gobernar nuestros corazones. Si la palabra de Dios mora en nosotros, bueno, podemos tener paz. A pesar de que esté frío, a pesar de que debamos la renta, a pesar de que estemos enfermos de alguna enfermedad, a pesar de que esté pasando por alguna necesidad, bueno, la palabra reconforta su corazón, reconforta mi corazón. ¿Por qué? Porque nuestra confianza es Dios. Y si Dios, por medio de su palabra, nos dice que no nos preocupemos por el vestir, el comer, el calzar, entonces debemos de tener confianza en que Dios nos ayudará. Por eso la palabra de Cristo debe de abundar en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros con toda sabiduría. ¿Cuál es la sabiduría? Bueno, la sabiduría es la que viene de Dios. No la sabiduría de este mundo, sino la sabiduría que viene de lo alto. ¿Y quién nos las da? Pues Dios. ¿Cómo nos las da? Bueno, por medio de su palabra. Por medio de la palabra usted va a encontrar sabiduría. Santiago 1, 2 o 3, o me parece que es el 5, donde dice, si usted tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Que Dios da a todos en abundancia. Pero crea, no dudando. Bueno, entonces, la palabra de nuestro Dios es la que transforma nuestras vidas. Cuando la palabra de nuestro Dios va abundando en nuestra mente, en nuestro corazón, bueno, es la palabra que va a ir transformando nuestras vidas. Pero siempre hay un pero. ¿Cuál es ese pero? Que usted y yo debemos de dejar que la palabra abunde en nosotros, que more en nosotros. Porque si no dejamos que la palabra more en nosotros, bueno, la palabra no puede ayudarnos a ser transformados. Pero la palabra de nuestro Dios quiere que nosotros seamos ricamente transformados. La palabra morar significa sentirse como en casa. Si hemos experimentado la gracia y la paz de Cristo, entonces la palabra de Cristo se sentirá como en casa. Cuando usted deja que la palabra more en usted, bueno, usted va a sentir la paz de Cristo. La paz en nuestros corazones. Cuando usted deja morar la palabra en usted, bueno, usted va a descubrir lo rica que es la palabra, los tesoros espirituales que dan valor a nuestra vida. Por ejemplo, Colosenses 3, del 1 al 3, fíjense lo que dice. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Pero para que Cristo se manifieste en nosotros, lo que tenemos que hacer es el versículo 5 y 6, donde debemos de hacer morir pues lo terrenal. Dice el versículo 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora,
Dejad también vosotros todas estas cosas: la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Y no mintáis los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, para que podamos dejar todas esas cosas, bueno, debemos empezar a poner y a buscar las cosas de arriba, las cosas espirituales. Si usted y yo ya fuimos bautizados, nuestra meta es ahora ser espiritual, crecer espiritualmente, llegar a la plenitud de Cristo, ser perfectos como Cristo. Claro, es un proceso en el cual, cuando la palabra de Dios va morando en nosotros, ella nos va a ir dando ese crecimiento. Por ejemplo, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 23 al 25. Si usted y yo hemos recibido la palabra, bueno, esa palabra nos hace vivir una vida nueva en este mundo. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive. La palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Por qué? Dice Pedro: toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor, la palabra de Cristo, dice, permanece para siempre. ¿Dónde? Pues en nosotros, en nuestra vida. Cuando la dejamos, que more en nosotros. Dice, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. El Evangelio de Cristo, las palabras de Cristo. Así que, cuando dejamos que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones, bueno, nos transformará. Pero si no dejamos que la palabra de Cristo more en nosotros, bueno, el crecimiento va a ser muy despacio. Así que necesitamos ser, como dice Santiago, que debemos de poner en práctica la palabra. No solamente ser oidores, sino hacedores de ella. ¿Qué dice 2 de Timoteo 3, 16 y 17? 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. ¿Qué dice? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este es lo que Dios quiere hacer en usted y en mí. Dios tiene un fin. Dios tiene un propósito en usted y en mí. Cuando la palabra de Dios mora en mí, bueno, dice que la palabra es útil para enseñar. La palabra me enseña. Desde el más chiquito hasta el más grande, enseña cómo debe de vivir el ser humano en esta vida. Si usted no puede corregir a su niño, bueno, la palabra le ayuda a cómo corregir a su niño. La palabra nos ayuda a cómo corregir al joven. Y la palabra nos ayuda a cómo corregirnos a nosotros mismos, ya como adultos. Por eso dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Nos enseña, nos redarguye. A veces, cuando nosotros hacemos algo malo, la misma palabra nos redarguye. Por ejemplo, el que vive en pecado, el que no ha aceptado a Cristo, bueno, lo redarguye de pecado. ¿Por qué? Porque está en pecado. Nos corrige. La palabra de Dios también es disciplina. Hebreos 12, parece por ahí habla acerca de la disciplina.
dice que la disciplina no es cuestión de gozo. A veces usted y yo, o como padres, madres, disciplinamos a nuestros hijos, pero a veces nuestros hijos, cuando son disciplinados, no sienten gozo, sino sienten molestia o enojo, pero es para que cuando crezcan, ellos aprendan de los errores. Bueno, la Biblia también nos disciplina. Hebreos 12. Sí, ¿qué es lo que quiere leer? Hebreos capítulo 12, versículo 5 dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Sí, entonces, cada uno de nosotros, como hijos de Dios, en alguna ocasión vamos a ser disciplinados. Y a veces esa disciplina no va a ser cuestión de gozo. A veces nos vamos a sentir oprimidos, nos vamos a sentir débiles, pero es para nuestro crecimiento espiritual. Es con el propósito de Dios, como leíamos en 2 de Timoteo 3:17, que Dios quiere prepararlo para que usted sea perfecto, para que usted tenga una buena obra, pero que sea esa obra para la obra de Dios. Así que, por eso es necesario que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Ahora, para que abunde la palabra en nosotros, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué es lo que usted tiene que hacer para que la palabra de Dios abunde en mí? Nomás pregúntese, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Porque Colosenses 3:1-3 dice que ya fuimos bautizados, que ahora debemos de buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. ¿Qué es lo que yo debo de hacer para que la palabra de Dios abunde en mí? ¿Qué es lo que yo debo de hacer? Orar y pedir. Debemos orar. Servir de Dios, orar siempre. Si usted da falta de sabiduría, pídala a Dios, que Él da abundantemente. No necesariamente pedir para lo material, sino acuérdese que Colosenses 3:1-3 dice que busquemos las cosas de arriba, o sea, que busquemos primero lo espiritual. Bueno, el primer punto es estudiar la palabra, porque el conocimiento aquí está, la sabiduría aquí está. Lo que tengo que yo hacer es accionar, o sea, estudiar, leer, meditar. Y este consejo ha venido por siglos de los siglos desde el Antiguo Testamento. Vaya a Josué, capítulo 1, versículo 8. Dios, desde el Antiguo Testamento, desde que escogió a su pueblo hebreo, bueno, Dios sigue hasta el día de hoy a que nosotros meditemos, estudiemos su consejo. Y el consejo de Josué 1:8 no deja de ser visto porque todo, bueno, cada uno de nosotros ya lo sabemos. ¿Quién se lo sabe de memoria? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Por qué a veces no nos sale bien lo que hacemos? ¿Por qué a veces no nos va bien en nuestro caminar? Y a veces ya como cristianos también batallamos mucho. ¿Por qué? Dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Es lo que Cristo está diciendo, que more en abundancia la palabra de Cristo en nosotros.
sigue diciendo Josué, sino que de día y de noche meditarás en él. Ahí viene ya la acción. ¿Cuántas veces meditamos en este libro? Y ahí entra Timoteo, 2 Timoteo 3:17. ¿Por qué entra Timoteo? Bueno, porque dice que la palabra de Dios redarguye. O sea, ya me pongo yo a sentirme, bueno, ¿cuántas veces he leído la palabra de Dios? En este año que ya estamos comenzando, bueno, ¿cuántos se comprometieron con Dios a leer toda la Biblia? ¿O cuántos se comprometieron a no faltar a los servicios de la iglesia? Porque el compromiso es usted con Dios, no es conmigo. El compromiso que usted hizo cuando se bautizó es el compromiso que hizo con Cristo a seguirle a tiempo y fuera de tiempo. Josué 1:8 nos está diciendo, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿En quién? En este libro, en la Biblia. Dice, para que guardes. ¿Qué entiende usted por guardar? ¿Qué entiende usted por guardar? Para que guardes, para que pongas en práctica, para que hagas como se te dice lo que dice este manual. No es lo que yo pienso, no les estoy imponiendo lo que yo pienso, sino lo que dice este manual. Porque cuando venimos a la iglesia, venimos a escuchar ¿qué? La palabra de Dios. Y la palabra de Dios me está diciendo que nunca se debe de apartar de mi boca este libro, o sea, que debo de estar leyéndola constantemente, leyéndola, meditándola, y así la palabra de Cristo va a abundar en nuestra mente. Pero debo de leerla de día y de noche. ¿Cuántos leen la escritura de día y de noche? ¿Van a decir? Ella dice que lee la escritura de día y de noche. Pero ¿cuántos de nosotros lo estamos haciendo? Sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Dice, otro punto más. Ahí entra Santiago, es 1:26 o 1:22, donde debemos de ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Pero dice, cuando usted hace estas cosas, dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No es nomás por leerla, no es nomás porque tener sabiduría, sino que Dios está contigo. Dios te va a ayudar a prosperar tu camino. Y Dios te va a ayudar a que todo lo que hagas te salga bien. Porque siempre nosotros decimos, cuando vayas a salir de viaje, ora. Cuando vayas a hacer un trabajo, ora a Dios. Cuando vayas a aplicar para algún trabajo, ora a Dios. Pero que el trabajo no te desvíe de estar en comunión con Dios. Porque a veces pedimos, pero pedimos mal. Como dice Santiago 4:1, que pedimos para nuestros deleites. Si alguien lo quiere leer, Santiago 4, versículo 1 y 2. A veces pedimos mal, porque venimos a la iglesia con una necesidad y a veces le pedimos, Dios, dame el trabajo y verás que te voy a servir y verás que voy a estar en tu casa. Y nos da trabajo y en vez de ser de bendición, es de maldición porque nos aparta de Dios. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Yo pensaba que me estaban preguntando de dónde vienen las guerras. No, Santiago 4:1 habla de eso. Si quieren leerlo, versículo 1 y 2. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten?
en vuestros miembros. Este versículo. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatéis y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros delitos. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Amén. Dios nos anhela celosamente. Pero si la palabra de Dios no mora en nosotros, siempre vamos a andar en pleitos. Siempre vamos a andar en guerras. Por eso dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? ¿No es entre vosotros? ¿Por qué a veces el esposo y la esposa que no ponen en práctica la palabra de Dios, por qué a veces están en estrés? ¿Por qué a veces están en aflicción? A veces la esposa al esposo le dice, mira, ya se vino la renta y no has traído para la renta, o no alcanza para la renta, y después ¿qué vienen los pleitos? Y después vienen las rencillas. ¿Por qué? Porque no hemos puesto a Dios primero. Necesitamos empezar a poner la palabra de Dios en nuestra vida para que Dios sea el centro y el que nos ayude en nuestro diario vivir. El versículo 2 dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué? Porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedéis mal. ¿Para gastar qué? En vuestros deleites. ¿Está bien claro? A veces no podemos alcanzar lo que tenemos. ¿Por qué? Porque a veces lo que tenemos lo gastamos en nuestros deleites. En vez de deleitarnos en estar más cerca de Dios, bueno, lo hacemos, pero lo deleitamos estar más alejados de Dios. Por eso el versículo 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Qué quiere decir? Bueno, que a veces nos enfocamos más en lo material que en lo espiritual. Por eso Colosenses 3, 1 y 2 dice, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Entonces, el primer punto es estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué estudiar la palabra de Dios? Porque es un mandato. Josué 1:8 vimos que debemos meditar de día y de noche, pero debemos de guardar y poner en práctica todo lo que está escrito en él. Y así Dios, por medio de su Espíritu, nos ayudará en prosperar nuestro camino y todo lo que hagamos saldrá bien. Punto número 2. Estudiar la palabra nos hace aprobados por Dios. Segunda de Timoteo 2:15 dice, ¿qué dice segunda de Timoteo 2:15? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que use bien la palabra. De verdad, ese es. Sí. Procura. ¿Qué entiendes de ahí? ¿Qué entiendes de ahí? Que te esfuerces pronto. Que te esfuerces pronto a tomarte este alimento rápido. ¿Le está diciendo Dios te mando o le está diciendo procura? No, es un mandato que Dios da. O el apóstol Pablo le está diciendo, yo te mando, Timoteo. Fuerza. Es una palabra de aliento. El apóstol Pablo le habla con ternura, porque
Si le hablara fuerte, entonces dijera, hermanos, yo les pido. Bueno, ya le estoy pidiendo yo. Pero aquí el apóstol Pablo está hablando a Timoteo y le está diciendo, procura. Procura con diligencia. ¿Qué quiere decir? Que día a día te presentes a Dios aprobado. Cuando usted lee, cuando usted estudia, cuando usted pone a Dios en primer lugar, bueno, usted se está presentando a Dios. Cada uno de nosotros somos obreros de Cristo. Y usted y yo no debemos de avergonzarnos por predicar a Cristo, enseñar a Cristo y aprender más de Él, sino que debemos de usar bien la palabra, la cual ha sido usted y yo enseñado, esa palabra de verdad. Por eso debemos de procurar llenarnos de la palabra de Cristo. Debemos ser diligentes. Romanos 12, versículo 1 y 2, dice lo que dice. La diligencia nos lleva a la acción. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Y cuál es la voluntad de Cristo, la cual estamos leyendo hoy? Bueno, que la palabra de Cristo muere en abundancia en nosotros. Dios quiere que usted y yo estemos preparados para toda buena obra. Pero para estar preparados tenemos que conocer la palabra de Dios. Por eso Pablo ruega a los romanos y les dice, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Cuando usted viene al servicio los domingos, usted se esfuerza. Usted hace un sacrificio por hacerle caso a la carne, porque cuando nos levantamos la carne dice, no, pues yo quiero descansar más, yo quiero dormir más. Pero usted venció la carne, hizo un esfuerzo, hizo un sacrificio vivo en el cual esto es agradable a Dios. ¿Por qué? Porque está delante de Él. Acuérdense que la Escritura dice que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, Cristo está en medio de nosotros. O sea, Cristo conoce el esfuerzo que usted está haciendo. No viene a dormirse a la iglesia, ¿sí? No, es falta de respeto. Así que debemos de estar atentos a la palabra de Dios para que ella nos ayude, nos anime, nos dé fuerza, nos dé aliento. Pero dice que debemos de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta? Bueno, que todos lleguemos a la plenitud de Cristo. Pero para llegar allá es necesario que la palabra de nuestro Dios abunde o more en nosotros. Cuando ponemos en práctica la palabra de nuestro Dios, ella ilumina nuestros caminos. Dice el salmista en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Acuérdense que vivimos en un mundo lleno de tinieblas.
y nosotros somos luz. En la oscuridad de este mundo y ante las encrucijadas de la vida, el estudio de la palabra proporciona dirección, proporciona claridad, proporciona seguridad para nuestra vida en este mundo. Pero si no ponemos en práctica la palabra de nuestro Dios, bueno, vamos a andar siempre en tinieblas. Vamos a andar caminando por ahí nada más. Sino que la palabra nos ayuda a no caer en diferentes situaciones o ocasiones. La palabra nos ayuda a crecer espiritualmente. El apóstol Pablo exhorta, el apóstol Pedro exhorta a los hermanos allá en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2, a que decían, como niños recién nacidos, la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para ser los hijos. ¿A quién le gusta que le estén repitiendo las mismas cosas? Nadie. Si en la casa está el bote de basura lleno, ¿a quién le gusta que le estén diciendo, ve, tira ese bote de basura y lo dejan pasar? Y otra vez, nadie, ¿verdad? ¿Y qué debemos de hacer? Bueno, pues si me dijo, lleva la basura, pues ve, recógela y de una vez ve y tira. Ese es un acto de obediencia en la casa. Bueno, igual cuando venimos a la iglesia se nos dice cómo debemos de vivir nuestra vida cristiana. Bueno, empiece por empezar un acto y luego 2 actos y así su fe va a ir creciendo hasta llegar al crecimiento espiritual. Ya no debemos de ser niños de que se nos tenga que decir, aquel que se bautizó, bueno, pues es niño, se le dice lo que tiene que empezar a hacer. Pero ya muchos ya tenemos años en Cristo y ya no se nos debe de decir lo que debemos de hacer. ¿Cierto o no cierto? ¿Cuántos años tienen? Bueno, hay muchos que ya tenemos años en Cristo. Y a veces llegamos tarde a la iglesia. Por eso debemos de dejar de ser niños y empezar a vivir la vida cristiana agradando a Dios. Y aquí para allá se les dice para que ustedes agraden a Dios, no para que me agraden a mí o para que agraden a los hermanos, sino es para agradar a Dios. Porque usted viene a la casa de Dios a presentarse delante de Dios y a decirle y a ponerle todas sus necesidades. Porque a veces en la casa estamos muy ocupados. La palabra produce crecimiento. Ya no debemos de ser bebés. Hebreos 5:12 dice, Hebreos 5:12 al 14, Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. amén. Un niño, como los niños que andan ahí, usted le dice, siéntate, cállate, y no se va a callar, ni se va a sentar. Pero a una persona ya adulta, grande o madura, si le dice, siéntate bien, ¿qué va a hacer el niño? Si es niño, no se va a sentar bien. Pero si es un niño ya que comprende y entiende cómo debe ser la postura de sentarse, bueno, se va a sentar bien. Así que
ya maestros. ¿Qué quiere decir? Debiendo ser ya unas personas entendidas de la palabra de Dios. Bueno, después de tanto tiempo, dice, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de las palabras de Dios. Y hoy estamos estudiando que la palabra de Cristo debe de morar en nosotros. Pero para poder morar en nosotros, hay que ir a la palabra de Dios para ver qué es lo que Dios quiere de mí y de ti. Y la primera cosa es estudiar. La segunda cosa es ponerla en práctica. La tercera cosa es crecimiento espiritual. La cuarta cosa es que la palabra de Dios enseña, corrige e instruye. Bueno, según de Timoteo 3, 16, 17. La palabra nos guarda del pecado. Salmo 119, 11. Dice el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando nosotros estudiamos diligentemente y memorizamos la palabra en nuestra vida, bueno, la palabra nos fortalece para no pecar delante de Dios. Pero para eso debemos ser, como dice Santiago 1:22, ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. La fe que usted tiene en Cristo y en la palabra de Dios, bueno, debe de ser una fe activa, no debe de ser una fe muerta. Acuérdese que la fe sin obras es que la fe sin obras es muerta. ¿Y cuántos de ustedes tienen fe? Amén. Bueno, entonces debe de ser una fe activa. O sea, debemos de poner en práctica la palabra de Dios. La fe va más allá de un mero sentimiento intelectual, sino se manifiesta en hechos reales, en el cual usted y yo podemos ver en cada uno de nosotros cómo vamos creciendo. Ya para terminar, o si alguien tiene alguna pregunta. Ya para terminar, que cada uno de nosotros se comprometa con un estudio diligente y constante de la palabra de Dios, que permitamos que su poder vivo y eficaz transforme nuestras vidas, que su luz ilumine siempre nuestro caminar. Que la palabra de Dios sea nuestro alimento día con día. Meditemos de día y de noche en sus enseñanzas para que nos vaya bien y que Dios nos haga prosperar en todo lo que hagamos. Seamos no solo oidores, sino hacedores de la palabra, para que podamos presentarnos aprobados ante Dios y vivir una vida que le glorifique solamente a Él. No lo haga porque yo se lo estoy pidiendo, sino hágalo porque Dios así lo desea. Así que, si alguien tiene algún comentario. Hermano, la palabra de Dios nos amonesta desde... Yo siempre uso mucho el Antiguo Testamento, porque Dios desde allá, con su pueblo, les ordenaba y les decía, mira que te mando, y yo te mando hoy. Siempre usaba esas palabras, porque es un mandamiento de Dios, para que nosotros dejemos penetrar sus palabras en nuestros corazones y pongamos su palabra por obra. Y dice el Señor en el Antiguo Testamento, ahora pues, Israel, le está hablando al pueblo de Israel, pero son consejos para nosotros. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios y que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Entonces, en el Antiguo Testamento Dios mandaba estrictamente. No andaba, bueno, si tú quieres, no.
mira que te mando hoy. Eran las palabras del Señor desde la antigüedad. Y es lo mismo ahora con nosotros. Nos está mandando. No nos está obligando, no, porque todo es voluntario, ¿verdad? Pero debemos de tratar de que la palabra de Dios, dejar que el Señor con sus consejos nos diga lo que tengamos que hacer. Es dura la palabra, como leímos en Hebreos, que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada. Bueno, ¿para qué es así? Fuerte la palabra de Dios. Para que nosotros reconozcamos que Dios es el único que nos puede guiar para una vida santa. Pero debemos de dejar que Él nos hable así y dejar que Él nos aconseje para llegar a donde Él nos está mandando, al cielo. Porque si no nos dejamos corregir por la palabra de Dios, no vamos a alcanzar la salvación. No la vamos a alcanzar. O ir a donde Él. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y que yo os haré descansar, decía el Señor Jesucristo. Y también decía que Él iba a la casa de su Padre. Y allá donde Él está, Él quería que todos fuéramos con Él. Pero debemos de dejar que la palabra de Dios nos ayude y nos corrija, y debemos de soportarlo. Porque aquí en la tierra, si alguien nos dice groserías, bien que lo aceptamos. Si alguien nos habla mal de nosotros, bien que lo aceptamos. Oye, la palabra de Dios, y debemos de dejar que es fuerte la palabra de Dios, pero es para nuestro bien, porque Dios desea un pueblo santo, agradable. Entonces debemos de permitir y dejar que la palabra de Dios nos corrija como Él manda, para nuestro bien. Amén. Ahí le vamos a dejar